Muchísimas gracias a la Fundación por la invitación. Y este es uno de los temas que me apasiona porque llegué a la investigación de casos de falsos testigos de manera accidental. En una oportunidad, estando en la radio, una persona me llama y me dice: es que yo fui condenado a 20 años y soy inocente. Y aquí conmigo hay muchos inocentes. ¿Por qué no viene y nos visita a la cárcel y le contamos? Y cuando voy a la cárcel y entro al pabellón donde estaban la mayoría de los que se autodenominaban inocentes, me encuentro con una persona que yo había conocido antes. Y esta persona fue el vigilante de un edificio donde yo tuve oficina. Yo no sabía que él estaba preso. Él tenía convivencia con su pareja, una señora que para la época tenía ya una niña de unos 11 años aproximadamente. Cuando yo me lo encuentro en la cárcel, me dice él: don Erwin, usted me conoce, usted sabe quién soy yo. Mi caso es este. Y me cuenta. Me dice: yo me fui a vivir con esta persona. Y el esposo, o el padre de la hija, entró en celos y me amenazó. Y varias veces fue a amenazarme, fue al edificio, una vez me atacó. Yo sí recordé que hubo una pelea abajo, pero nunca supe qué fue. Y él fue y me atacó y me juró que me iba a meter a la cárcel. Un día van y me detienen con la acusación de que yo había abusado de la niña. La niña la llevaron a medicina legal y le preguntan a la niña: él la tocó, él qué le hizo, y ella solamente se puso a llorar. La mamá le había dicho a la niña que llorara, que no respondiera nada, que llorara. Él me dice: hable con mi hija y mi hija le va a aclarar las cosas. La hija ya de 17, 18 años, hablo con la niña y me dice: él es inocente, él nunca me tocó, él nunca fue los celos de mi papá, porque mi papá me dijo que cuando me llevaran a hacerme las pruebas llorara. Y empecé a conocer casos y ahí abrí un espacio en la radio para denunciar los casos en donde había falsos testigos. Es sencillamente impresionante. Es más fácil uno ir a la cárcel por un falso testigo que caer en una bomba o en un atentado terrorista o en un secuestro. O sea, el tema de los falsos testigos es mucho más latente que lo que todos nos imaginamos. Los falsos testigos surgen de las relaciones mal llevadas entre parejas. Surgen de tema de predios, pleitos por tierras. Surgen ya en el marco del conflicto armado. Se desarrolló una campaña estratégica para utilizar falsos testigos. Y terminamos concluyendo que gran parte de los procesos judiciales, la estrategia no era una defensa judicial, jurídica, sino un falso testigo. Tanto que en una de las investigaciones que yo hicimos capturar ahí en Palo Quemado una red de tipos que se paraban abajo y había desde un abogado, había un asesor y había otros que ofrecían testigos para los casos. Y eso se denunció y fueron capturados, de esas dimensiones. Con ese trabajo empecé yo a investigar casos y solo hago mención a una referencia de ellos y me voy a remitir a casuística, porque yo no soy abogado. He aprendido de derecho por el trajinar de todo esto, pero la casuística me ha llevado a aprender mucho de este tema. Y recuerdan ustedes cuando extraditaron a los plataneros, a los vendedores de plátanos, a un indígena del Cauca, a un vendedor de minutos aquí en el centro. Las autoridades en Colombia utilizaban la técnica de la interpretación. Y la técnica de la interpretación consistía en que si se graba una llamada, y uno a veces habla en clave, yo creo que todos hemos hablado en clave muchas veces. ¿Quién no le dice al otro: oiga hermano, nos vemos allá en el punto? ¿Cierto? Para no decir el sitio. ¿Cuántos palos me deja eso? Pues palos para unos son millones, ¿cierto? Esos códigos en una época, en el furor del narcotráfico, se interpretaban
de otra manera. Y cuando se hacían interceptaciones, pues aparece un señor que vendía minutos en el centro y todo el tiempo hablaba en clave, y esas claves fueron grabadas por agencias colombianas que les daban una interpretación y se las ofrecían a gente en los Estados Unidos. Pues resulta que un día salen las noticias que capturaron a alias el musulmán. Y yo que he vivido en Medio Oriente y conozco la cultura islámica, conozco el Corán, he estado muy metido allí, me pareció muy interesante ir a hablar con alias el musulmán. Decían que era un delegado de Al Qaeda. Me fui a hablar con él y le hago 4 preguntas técnicas. Le digo yo, salam aleikum, para que él me respondiera, aleikum salam. Tipo, me miró con cara de asombro. Le dije yo, ¿usted es musulmán? Le dije yo, ¿yan la muslim? Yo, no. Le dije, ¿dónde come usted? Me dice él, yo como en el centro, yo vendo minutos en el centro. ¿En qué restaurante come? Digo, no, ahí donde doña Zoila, aquí por la 11 bajando. Le digo yo, ¿usted toma licor? Dijo, claro. Le dije, aquí entre nos, ¿usted va donde las niñas? Digo, obvio. Yo dije, este tipo nunca es musulmán. Aquí no hay nada que hacer. Ya, preguntas absolutamente básicas y técnicas para yo decirle a los señores que lo vean capturado, este tipo no es musulmán. No, es que andaba con un Corán. Pues es que en el centro venden Coranes y él comercializaba cosas con los árabes, pues vendía, le encargaban Coranes, pues él les vendía, él se movía entre ellos, tanto que se había dejado hasta una barba. Pues este señor, dijeron que había lavado más de $3 millones en una cuenta. Fui a la superintendencia y no tenía cuenta bancaria el tipo en toda su vida. O sea, nunca había estado bancarizado. Entonces ahí empieza uno a darse cuenta que hubo en una época un afán de lograr resultados mediante una cantidad de pruebas que eran manipulación de información. El caso de un indígena del Cauca, este indígena se compra un celular que era usado por otra persona, ya había sido usado por otra persona, pues ese celular estaba interceptado, y el indio andaba en sus negocios y hablaba tan raro que le grabaron palabras en su lengua y decían que esas palabras correspondían a los envíos, las claves eran para los envíos de droga hacia los Estados Unidos. Luego el caso de los plataneros, que ustedes recordarán, eran una familia, un señor con 2 niños que vendían plátanos en Barranquilla y siempre decían, oiga, mándeme 200 plátanos, mándeme 50. No tenían ni siquiera dinero para haberse montado un puesto, para vender plátanos en un puesto, sino que ellos los compraban al proveedor y hacían un montoncito en la calle y armaban esas pirámides de platanitos para vender. Pues este hombre fue capturado con fines de extradición. ¿Por qué? Por el tema de la interpretación. Yo hice una investigación, hice una denuncia que la llevamos a los Estados Unidos para demostrar toda la jerga que se usa en el léxico colombiano y que no podía esa jerga estar sometida a una técnica de interpretación y menos por extranjeros que no conocían esa terminología. Y esa explicación sirvió como base para que dejaran en libertad a 142 colombianos en esa época, todos que fueron extraditados por interpretación en comunicaciones interceptadas. Ahí vino una serie de hechos que me extendería yo muchísimo para narrarles, porque detrás de operaciones como la Operación Milenio, que fue una operación exitosa contra el narcotráfico, se llevaron a mucha gente que no tenía nada que ver, mucha gente por parecer o por estar en el lugar equivocado. No hubo una prueba de verificación, no hubo una prueba técnica, no hubo absolutamente nada. Y como el convenio de extradición solamente le da a Colombia las facultades de revisión de la identidad, de que no se falle, que no se vaya a cometer un error en la identidad. Si la identidad viene precisa y perfecta, el peso de la prueba está para debatirlos en el país solicitante de la extradición. Así que no hay un requerimiento distinto que le pueda servir a la víctima. En eso se desataron muchos hechos de falsas extradiciones que fueron y golpearon a mucha gente inocente. Pero quiero hablarles de 3 casos más rápidamente que me apasionan, porque este lo llevé a cabo tan pronto ocurrió lo de la asamblea del departamento del Valle. El caso Sigifredo López. Cuando ocurre el secuestro de los diputados del Valle, yo estaba haciendo una entrevista en Jamundí, justamente estaba haciéndole seguimiento a una banda de secuestradores que operaban, delinquían desde Jamundí.
Cuando ocurre el secuestro, yo estoy en Jamundí, voy a Cali y empiezo inmediatamente a trabajar in situ, en el terreno, con gente del Gaula, con gente de la policía, y luego ya logro obtener una fuente propia que me lleva a tener información absolutamente clasificada sobre cómo se planeó la operación para secuestrar a los diputados de la Asamblea del Valle. Era una operación comando. Para quienes conocen la operación de las Fuerzas Armadas o de un grupo terrorista, yo he estado como reportero de guerra en 16 conflictos, he estado en Al-Qaeda, con gente de Hezbollah, con gente de Hamas, investigando y viendo cómo trabajan. En todos estos grupos hay unas jerarquías, y más en la parte de la planeación de una operación hay unos pasos que son ineludibles y que no se pueden obviar. El primer paso es la investigación o la inteligencia. La investigación o la inteligencia solamente la hace una persona con mucha experiencia en ese trabajo, en la parte de inteligencia y de investigación. Con los resultados obtenidos en la fase de inteligencia se hace la planeación, que la hacen, por lo general la hace el mismo que hizo la investigación, porque tiene que ser un experto. Por lo general es una persona que tiene mando, que tiene mucho conocimiento, y él hace la planeación. Entonces, fase 1, la investigación; fase 2, la planeación; fase 3, la ejecución. Con los resultados de la investigación se hizo la planeación, se hace la ejecución de la acción. En este caso, en la Asamblea del Valle, hicieron la investigación, alias JJ se metió allí, se hizo pasar por una persona que iba a reparar la locación, entró, tomó fotos, hizo toda la planeación, luego hacen los mapas, hacen los croquis, y viene la ejecución, que es el día del secuestro de los diputados. Los secuestran, se los llevan, y viene una evaluación, porque así el hecho haya sido perfecto, se hace una evaluación para ver qué errores se cometieron y que no se vuelvan a cometer, y se le entrega el informe al comandante, al que ordenó. Y esto es lo que se llama una operación comando. Pues en Cali se ejecutó una operación comando. Era una operación comando que la tenía que realizar una persona de absoluto conocimiento técnico, táctico, estratégico, formado en técnicas militares, en acciones de comando como estas, y por lo tanto, por el celo, por el sigilo de esta investigación, no le iba a delegar eso a una persona, ni siquiera a un segundo mando, porque él también necesitaba demostrar su capacidad de operación. Él necesitaba incluso realizar esta gestión operativa militar en la zona para demostrar que él era el que estaba delegado para ascenso en esa escala de mando de la organización terrorista en esa época. Pues, ¿qué ocurrió? Hacen la operación, ejecutan la operación, entregan el resultado y le entregan el informe a Alfonso Cano. Pasa el tiempo, interceptan el computador y se encuentra a una persona que hace la planeación, que es cuando estaba, que todos vimos el video en donde estaban mostrando el mapa, y luego ya todos conocimos qué ocurrió. Era imposible, absolutamente imposible, que una persona que no pertenecía a la organización, que hacía parte de la población objetivo, ojo, hacía parte de la población objetivo, que no tenía formación militar, que no tenía ninguna pertenencia cercana al grupo, menos un civil, fuera a ser la persona elegida para hacer el informe de resultados operacionales y mandárselos al comando. Era absolutamente imposible. Y los que saben de estrategias militares entienden de qué les estoy hablando. Por lo tanto, cuando ocurre la captura de Sigifredo López, yo estaba en México ese día, y desde México salí por los medios, especialmente con Darío Arizmendi, a decir: Sigifredo López es inocente, y expliqué esto. Y es cuando la Procuraduría General de la Nación me pide como testigo técnico en el caso de Sigifredo López. Entonces, ahí nos damos cuenta cómo un caso que fue tan reconocido en Colombia, pues marcó incluso trascendencia, tanto que con el caso de Sigifredo López, yo le llevé a la Fiscalía General de la Nación en esa época un paquete de casi 100 casos de personas inocentes en cárceles, y con eso nace la subunidad de falsos testigos en la Fiscalía General de la Nación, con esos 100 carpetas que le llevamos a la Fiscalía. El caso Santo Domingo Arauca es otro que a mí me ha tocado muchísimo, porque yo estuve allí. Yo estaba ese día haciendo un trabajo periodístico en Arauca, ocurre el hecho, y tuvimos desde lo
práctico yo tuve la oportunidad de ver que estaban moviendo guerrilleros de un punto a otro. Para quienes no conocen el caso Santo Domingo, fue un bombardeo de la Fuerza Aérea a un morichal donde estaban un grupo de guerrilleros. La guerrilla había preparado un carro bomba, un carro con dinamita negra, lo tenían en toda la Y, en el paso ahí de Santo Domingo. Y el campamento, la guerrilla, lo tenía más o menos a unos 300 metros aproximadamente. Cuando vino el avión de la Fuerza Aérea, ellos tenían ubicado el campamento, inmediatamente lanzan la Toster sobre el campamento. Y a 300 metros, que fue el accidente con el camión, yo digo que fue accidente, yo no creo que ellos pensaban activar ese camión ahí, yo creo que fue accidental, se les explotó el camión con la dinamita y mueren unas personas civiles allí, trasladan, porque eso sí lo vimos nosotros, porque nos decían, no, es que están sacando los guerrilleros del campamento acá a la zona. O sea, después, en el desarrollo del proceso es que nos damos cuenta que aparecen muertos de la mata de monte que a 300 metros aparece en el casco urbano de Santo Domingo. Lo difícil de este caso es, y es inexplicable, desde lo visual es inexplicable, pero desde lo técnico es muy sencillo de entender. Se analizan los residuos de explosivos en el camión. El camión tenía pólvora negra. La bomba Toster, donde cayó, usa TNT, trinitrotolueno. ¿Cómo va a aparecer unas partículas de la Toster a 300 metros, supuestamente con esquirles en los restos de una de las víctimas acá, en el caso Santo Domingo? Hubo una manipulación de pruebas para ganarle un caso al Estado, para acusar al Estado colombiano. Y cierro con sé que me faltan 5 minutos, espero gastarme 3. Este es el caso del registrador Alejandro Plazas Lomónaco, en Arauca. Este caso técnicamente es muy bonito porque yo tuve la oportunidad de hablar con uno de los que lo asesinó. Y este hombre, conocido como Ferney Alvarado Pulgarín, alias Cúcuta, dice el tipo, sí, es que a mí me mandó el señor gobernador de Arauca, Julio Enrique Acosta Bernal, a matar al registrador. Yo le digo, bueno, ¿cómo lo manda a matar? Entonces dice, yo saqué un arma, yo le disparé con un revólver 9 milímetros. Un revólver 9 milímetros. Y dice, le dije, ¿cómo le disparó usted? Dijo, no, yo me paré de frente a él y le pegué el tiro. Además, como yo soy un fantasma, él no me vio. Cuando vemos y revisamos la prueba de medicina legal, el orificio de entrada es posterior. Por lo tanto, ¿qué tenemos? Un caso de un bandido que se echó un muerto que no es de él. Se echó un muerto para inculpar a una persona. Declaró que él lo había asesinado. ¿Y por qué se descubre este caso? Porque no le pagaron, porque no le cumplieron. Los falsos testigos normalmente siempre se caen porque no les pagan, porque no les cumplen, porque al final los usan y no les cumplen con lo que les ofrecen. Ese es un punto de quiebre. Para investigar los falsos testigos uno tiene que investigar quién lo financió. Por lo general nunca les cumplen todo lo que les prometen. Salida de la cárcel, moverlos fuera del país, ponerlos en otro lado, lo que sea. En alguna parte se rompe ese pacto tácito que hay con el falso testigo y ahí se rompe, se quiebran, confiesan y entregan toda la información. Como estos, yo he hecho más de 1.200 investigaciones de casos de falsos testigos y hemos logrado que muchos de ellos estén en libertad. La Fundación Defensa de Inocentes, que la preside el doctor Sigifredo López, como el símbolo de uno de estos hechos, ha trabajado con muchísimos casos a los que, dependiendo de la condición familiar de ellos, se les ayuda sin ningún tipo de remuneración, solo porque regresen a la libertad. Yo creo que de las cosas que tenemos que trabajar desde estos espacios es que no solamente el que entra a la cárcel se ha visto como un culpable, sino que se ha visto como un posible y muy seguro inocente. Muchísimas gracias.